Decía Jesús, ¿cuál es la diferencia si hacemos lo mismo que hacen los del mundo? O sea, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos hace ser diferentes a los demás. Nos hace pensar, hablar y actuar diferente porque la presencia de Dios está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dile a la persona que tienes al lado, yo tengo un espíritu diferente. Y la única forma que tú puedas tener un espíritu diferente es que la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté transformando tu vida todos los días. Eso es lo que te hace ser diferente. No te hace diferente el más dinero que tenga, la ropa de marca. Eso te puede. En el sistema del mundo es lo que vale. Pero realmente en las manos de Dios lo que te hace diferente es la presencia de Dios en tu vida, transformando tu corazón y tu mente todos los días. Tú puedes tener el carro más pupi, la casa más hermosa, los zapatos, no sé marcas de zapatos, pero zapatos de $300, la cartera de Louis Vuitton, lo que tú quieras. Pero si no tienes la presencia de Dios en tu vida, de nada te sirve tener lo que tienes. Porque el vacío siempre va a estar en tu corazón. Porque siempre vas a tener una necesidad en tu mente y en tu corazón. No lo va a llenar nada de eso, lo único que lo va a llenar es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te voy a hablar de dos personajes maravillosos en la palabra de Dios. Que uno de ellos, y dice específicamente en uno de los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, que él tenía un espíritu diferente. Y a mí me encanta eso porque yo quiero ser diferente y tener un espíritu diferente para bendecir a los demás. Yo no quiero lo que los demás hacen, que los demás se quejan, yo no quiero estar en ese grupo. Que los demás murmuran, yo no quiero estar en ese grupo. Que los demás odian, yo no quiero estar en este grupo. Yo quiero estar en el grupo que Dios diga, este tiene un espíritu diferente que va a transformar su familia, que va a transformar su barrio, que va a transformar su comunidad. Eso es lo que Dios está necesitando de cada uno de nosotros. Entonces lo voy a llevar a Números capítulo 13 y vamos a leer del versículo 13, 17 al 20. Y acá voy a contar un poco la historia de lo que estaba pasando. Aquí Dios había escogido a Moisés de sacar al pueblo de Israel. ¿De dónde? ¿De dónde lo había escogido de sacar a dónde? De Egipto. Y habían atravesado el Mar Rojo. ¿Cuántos se saben la historia del Mar Rojo que sé qué? Si están viendo las películas de la Biblia, porque a veces aprenden más de las películas que lo que leen de la Biblia. ¿Cuántos dicen sí, pastora, es verdad? Sí, es verdad. A veces no leen ni la Biblia, pero ves la película y se recuerda más la película que lo que lee de la palabra de Dios. Pero todo se vale si usted está aprendiendo de la palabra de Dios. El hecho es que sea verdad lo que estás viendo, concuerde con la palabra de Dios. Entonces Moisés fue y abrió el Mar Rojo, sacó al pueblo de Israel y Dios les había prometido llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Y en la transición esta, todos anhelamos tierras prometidas. ¿Cuántos aquí anhelamos algo? Y la tierra prometida son las promesas de Dios para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras familias. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida era lo que Dios había prometido a su pueblo que los iba a bendecir. Entonces Moisés reúne a todo el pueblo y dice, bueno, voy a mandar a 12 personas. ¿Por qué 12? Porque escogió a cada uno de una tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Cuántos discípulos eran? Dice, Dios tiene números específicos en la palabra de Dios. Moisés escoge a 12 y dice la palabra de Dios, no lo tengo aquí, cuando usted lea en la casa, dice que escogió a 12 de cada tribu príncipes. Imagínate, o sea, eran personas que inteligentes, con conocimiento. No escogió a cualquiera, no, escogió de cada tribu a uno y eran príncipes. Y acá le da las instrucciones Moisés y dice la palabra de Dios. Moisés envió a los hombres ¿a qué?
a explorar la tierra y le dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona que montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto. El terreno es fértil o estéril. Abundan los árboles. Hagan todo lo posible para traer muestras de la cosecha que encuentran. Estas son las instrucciones que le dio Moisés a los 12 espías. Instrucciones específicas. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos da instrucciones específicas a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dios siempre en la Biblia es un manual de vida para que tú la pongas en práctica todos los días de tu vida. Porque en la iglesia es fácil ser todos santos, ¿no es cierto? Acá todos estamos aquí. Acá nadie tiene conflicto con nadie. ¿Por qué? Porque vivimos 2 horas aquí. Cuando tú vas a tener conflictos es ¿en dónde? ¿Y dónde tienes que poner la práctica? Con el manual de vida que Dios nos da. Entonces, estas instrucciones que le da Dios a Moisés, y Moisés luego se lo da a los espías, se las da específicamente. Miren, vayan y miren si hay. Ahora se me olvidó lo que había. Miren si hay. ¿Es buena o es mala? Si hay protección o están abiertos. Mira si está fértil o estéril. Y traigan algo que compruebe de lo que ustedes ¿qué? Han visto. Ahora voy a seguir contando la historia. Dice que ellos fueron por 40 días. ¿Cuántos días? Y que exploraron la tierra. Fueron, miraron, exploraron y regresaron con los informes. Pero cuando ellos regresaron, dice que trajeron un racimo de uvas. Imagínense esto, un racimo de uvas que lo tenían que cargar entre 2 personas. O sea, colocaron un palo y el racimo tenía que cargarlos entre ¿cuánto? 2 personas. Imagínense el racimo de uvas como era. Tamaño sandía cada uva, yo me imagino. Pero también trajeron higos, o sea que la tierra era ¿qué? Fértil. Vinieron, entonces Moisés reúne al pueblo y le dice, dame el informe. Llamó a los 2 espías y ellos empezaron a hablar. Y hablaron los primeros 10 espías. Y los primeros 10 dijeron, sí, trajimos este racimo de uvas. Hay cosas buenas. Pero son gigantes, nos van a destrozar. Empezaron a murmurar las cosas negativas que veían en ese lugar. En vez de ver las bendiciones de Dios, empezaron a murmurar y a exagerar. Porque la murmuración es una exageración, tú sabías eso. Y la exageración es una mentira, entonces usted está mintiendo. Entonces estos 10 empezaron a contaminar. ¿Cuántos saben que lo malo se contamina más rápido que lo bueno? En todo lado. En todo lado. En todo lado. Algo que me impactó en la reunión de mujeres, que Almita decía, por una palabra mala que te digan, imagínate. ¿Y cuántos aquí escuchamos palabras malas todos los días? No palabras malas que tú escuches, no que te lo digan a ti. Ay, esta bruta, ay, esta no sirve para nada. Ay, esto. De una palabra mala, ¿cuántas palabras buenas tienes que recibir? 7 para cancelar esas palabras malas. Imagínate, si una palabra mala te afecta, imagínate cuando llegan 2 espías escogidos por el pueblo de Dios para ir a explorar una tierra y llegan hablando mal. ¿Sabe qué hace cuando tú hables mal? Contaminas a los demás. Contaminar a los demás. ¿Cuánto sabe que cuando tú no sacas la basura de tu casa por días, contamina todo el ambiente? Y más nosotros los hispanos que cocinamos pollo, carne, cerdo todos los días, los gordos ahí.
eso se pudre más rápido, ¿no es cierto? Y cuando tú hueles, dices, uy, huele a contaminado, contamina. Y no solo contamina el lugar, sino contamina ¿qué? Esto hicieron los 10 espías. Contaminaron con cosas negativas, exageraron lo que no habían visto. Sí, habían gigantes, pero cuando tú hablas de más y cosas negativas, eso significa que no tienes un espíritu diferente, que es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y vamos a seguir acá con la lectura. Números 13, 32 al 33. Mira lo que pasó. Los 10 espías contaminaron y mira lo que pasa. Entonces comenzaron a divulgar lo que ellos dijeron, empezaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. ¿Qué pasó con lo que ellos habían dicho? O sea, ¿se hizo qué? Viral. Sí, es como, tenían como WhatsApp o Facebook o Twitter en el momento. ¿Se hizo qué? Viral. Pero no solo viral para bien, dice a malinfor, ¿qué? O sea, que lo que habían dicho, no habían gigantes, no, ellos ya dijeron que habían más gigantes, más grandes que los iban a matar. O sea, toda la información se hizo para mal y se creció. Por eso estoy diciendo, cuando tú hablas y murmuras de algo, tú estás mintiendo porque estás exagerando. Y acá esto es lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que ellos entregaron y el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya allí, a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son ¿qué? Enormes. Ahora, no eran unos pocos. Ahora están exagerando que todo lo que vieron, todos los hombres eran ¿qué? Enormes. Cuando a ti te dicen alguien enorme, ¿qué te pones en tu mente? ¿Un Alvis? No, yo veo a alguien enorme más alto que Alvis. O sea, alguien enorme es alguien que, como monstruo, que como que están así, ¿sí me entiendes? ¿Qué más dijeron acá? Dice, hasta habían ¿qué? Gigantes, los descendientes de Anat, al lado de ellos nos sentíamos. Mira cómo se sentían ellos. Dice, como saltamontes, y así nos miraban ellos. O sea, los espías y lo que murmuraron ya exageraron y decían que ellos se sentían como ¿qué? ¿Y cómo son los saltamontes? Como así de grandes, ¿no es cierto? Y antes dijeron, y ellos nos miraban así. Imagínate, ahora estás diciendo lo que ellos, sin hablar con ellos, estabas diciendo algo que era una exageración y una murmuración. ¿Cuántos de ustedes a veces han pensado y hablado cosas que ni siquiera has preguntado a la persona de la cual estás hablando? Levanta la mano. En vez de venir a la fuente, dices cosas que tú pensaste que esa pensó, que debería pensar, que no fue lo que pensó. Parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Porque a veces somos tan latinos y tan hispanos, yo digo, que nos hacemos una novela mexicana en la mente. Y pensamos lo que no vamos a hablar ni hemos escuchado de la fuente. El pueblo no lo había escuchado de la fuente. Porque los que habían venido a dar el informe no tenían un espíritu diferente. Porque cuando tú tienes un espíritu diferente, hablas diferente a los demás. Caminas diferente a los demás. Piensas diferente a los demás. No importa que la corriente del mundo te lleve para allá. Dios te dice, tú eres diferente y marca la diferencia donde tú estás y donde Dios te coloca. ¿Cuántos dices amén? Dile a la persona que tienes al lado, tú eres diferente. Ahora vamos al siguiente capítulo. Capítulo 14. Y dice la palabra de Dios. Pero Josué y Caleb, ¿quiénes eran estos? Pero Josué y Caleb fueron diferentes y sabía que Dios estaba con ellos. Versículos 7 y 9, papi. Números 14, 7. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, mira estos dos. ¿Quiénes eran? Caleb y Josué. ¿Quiénes eran los dos únicos diferentes? Caleb y Josué.
Dice, dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es que, mira cuando hay una persona que sabe qué tiene dentro de ella, que es el Espíritu Santo de Dios que te hace diferente. No importa que hayan gigantes, no importa lo que hay allí, esta tierra es maravillosa. Mira qué bendición tan maravillosa. Y luego dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No los tenga, ¿qué? Miedo. Ahora, cuando usted escucha y mira la palabra de Dios en estos dos informes, uno negativo y el otro sabía en quién había creído y quién estaba por ellos, usted dice, ¿qué espías o en qué bando está usted en este momento? Muchas de las circunstancias que a veces pasamos nosotros en nuestra vida diaria nos lleva a pensar como los 10 espías negativos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Muchas circunstancias nos llegan a ser tan negativos como los 10 espías. No estamos poniendo en práctica el espíritu que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Josué y Caleb, ¿habían visto lo mismo que los otros 10 espías? Sí. ¿Habían estado con ellos en el mismo lugar? Sí. Pero estos dos marcaban la diferencia, sabiendo quién estaba con ellos y no teniendo miedo de lo que podían ver, de lo que podía pasar, porque sabía que Dios estaba con ellos. Nuestra vida está llena de retos todos los días. ¿Cuántos dicen, sí, pastora, está llena de retos? Porque todos los días tú tienes el reto de levantarte e ir a trabajar. Ese es un reto, ¿no es cierto? Porque hay días que usted no quiere hacerlo. O sí, usted todos los días se levanta con el mismo ánimo. Ay, qué rico ir a construcción, 100 grados debajo del summer. ¿Cuántos hacen eso? No. Todos los días es un reto que tú tienes que tomar decisiones correctas en tu vida desde que te levantas. Y eso te hace tener un espíritu diferente. Hoy voy a ir a trabajar con el mejor ánimo porque Dios está conmigo. Y llegas al trabajo y te encuentras con el jefe y tu ánimo se fue para abajo porque le vio la cara al jefe. Pero tú lo miras y dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Tú colocaste a esta persona ahí para que yo lo bendijera a esa persona, a este jefe, a esta empresa, porque yo marco la diferencia en el lugar donde tú me has colocado. Cuando tú empiezas a pensar diferente, ¿tú sabes qué pasa? La presencia del Espíritu Santo de Dios va transformando tu corazón y tu mente. Pero cuando tú haces lo que hacen los demás, murmurar, siendo negativo, contaminando a los demás, híjole, la bendición de Dios se puede cerrar hacia tu vida de una forma que tú no sabes en lo que te estás metiendo. O sí sabes, pero te haces el sordo muchas veces. Estos dos hombres eran diferentes. Hablaban diferentes. Y dice, esta tierra es maravillosa. En esta tierra fluye leche y miel. Y si fluía leche y miel, donde hay leche hay ¿qué? No, donde hay leches hay vacas. ¿De dónde viene la leche? Y si hay vacas tienen que estar ¿qué? No como su pastora recontraflaca. No, ahí las mejores vacas son las que Y si las vacas están gordas, eso quiere decir que el pasto estaba ¿qué? Bueno, la tierra era fértil. Entonces ellos querían eso para ellos. 2 contra 10. Ahí es cuando yo digo,
Cuando tú te dejas contaminar, porque contaminarse de lo negativo es ¿qué? Fácil y va rápido. Escucha un chisme, se hace viral. Escuche algo, viral. El problema que tenemos nosotros es que no hablamos lo que estamos escuchando con la persona, no vamos con la indicada. Seguimos derramando la murmuración, pero nunca vamos con la persona indicada. Y eso no está correcto. Ellos hablaban y murmuraban en el pueblo, por eso el pueblo se hizo viral una mala información. Y el negativismo trae miedo. ¿Cuántos ven las noticias? No, va de peor en peor. La economía se... ¿Cuántos saben que la bolsa de valores esta semana estuvo abajo? Ven, es que no tienen muchas inversiones, hermano. Yo tampoco. Yo lo único que le invierto es al reino de los cielos, nada más. Pero cuando tú escuchas noticias así, que Rusia está peor, que China está esto, ¿qué pasa contigo? A ver. Temor, ¿qué más? No, miedo. Si sientes como que, ay, cosita, me da cosita, que lleguen a hacer cosas, ¿no es cierto? Pero cuando uno está confiado en Dios, ni las noticias, ni lo que pasa alrededor, decía el salmista David, no tendré temor de malas noticias. No tendré temor de malas noticias. Nunca tendré temor. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque lo ha prometido. Es una de sus promesas que Él va a estar conmigo hasta el fin. Pero ¿cuánto le tienen temor a una llamada a las 2 de la mañana de su país? Ahora nadie. Levanten su mano y digan, yo tengo temor de eso, pastora. Y cuando tú coges el teléfono, porque somos así, menos mal que su pastora lo apaga, así que yo me entero hasta el otro día. Answer, ¿sí o no, hija? Que yo apago mi celular. No sé ni lo que pasa con mis hijos realmente, porque yo me acuesto en paz y duermo en bendición y Dios cuida de los que yo amo. Eso pasó hasta con la muerte de mi madre. Yo estaba acostada, todo el mundo llamando a Damaris y yo mi celular, yo me digo duermo. Apagado, mi hija sale de su habitación, mami, que llevan todos marcándote como 100 llamadas. Y yo, ¿pero qué pasó? Me entrega el celular. Mi mami acaba de fallecer, ok, vamos a orar. Sí, Señor, ya vamos a dormir y mañana despertamos a ver qué podemos hacer. Cuando tú crees en la palabra que dice, no tendrás temor de malas noticias, es porque tú tienes un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente es que tú sabes quién eres y Dios vive en ti. Y sabes que puede hacer Dios en tu vida a través de ti para abarcar la diferencia entre los demás. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tú estudias la palabra de Dios y lees esta palabra, te va llenando y te va transformando de una forma maravillosa. Mi hermano, no tengas miedo de las malas noticias. Dile a la persona que tienes al lado, no tengas miedo de las malas noticias. Pero dígaselo usted creyendo lo que está diciendo, porque usted le dice, si no tengas miedo de las malas noticias. No, dígale, no tengas miedo de las malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las situaciones. Porque Dios, que hace en ti un espíritu diferente, te da el poder, el amor, te abraza su presencia y sobre todo te da la paz para sobrellevar las circunstancias difíciles. Porque sabes que tú necesitas para sobrellevar las circunstancias difíciles, paz. ¿Y quién da la paz? El Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Sabes tú qué necesitas? Paz. Tú no necesitas tener en control todas las situaciones. Tú necesitas que Dios esté en control de las situaciones y que coloque en ti paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos dos hombres tenían un espíritu, me encanta, porque a mí me gustaría ser como ellos. ¿A cuánto le gustaría ser como ellos? A pesar de las situaciones, decir, Señor, gracias, gracias, te bendigo, Señor, gracias, Señor. Veo a mis hijos, a mí no me gusta que les digan a los niños, ay,
que es un malcriado, que es un tremendo. No, es que malcriado es porque tú lo estás criando, hijito, por eso es un malcriado. Pero son tremendos. Usted cambia las palabras negativas, lo que tú ves en tus hijos, visualízalo en lo que Dios dice que tus hijos van a hacer. Dice un salmo que mis hijos tendrán éxito donde quiera que vayan. Pero tú los marcas con tus palabras. Miras todo lo negativo que tienen las personas a los lados. Los que viven contigo, empieza a cambiar tu forma de hablar. Para que cambie tu forma de pensar, tiene que cambiar a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a seguir aquí. Números 14:24. Pero a mi siervo, ¿qué? Caleb. Números 14:24, papi. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo que en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá ¿en qué? En posesión. Acá Dios está hablando específicamente de alguien. ¿De quién está hablando? De Caleb. Pero antes de que Dios le dijera esta palabra a Caleb, cuando ellos hablaron las cosas buenas de la tierra que habían visto, el pueblo que lo estaba escuchando los querían apedrear para callarles la boca. Imagínate cómo es la gente de atrevida cuando la gente te está diciendo, es que la gente quiere que responda como ellos están tratándote. ¿Cuántos les ha pasado así? Si alguien es agresivo contigo, quiere que responda ¿cómo? Si alguien no te dice nada, quiere que tú, pero háblame. Esto pasa mucho con, no digo con quién, con las parejas. Cuando el hombre se queda callado, la mujer quiere que ¿qué? Que hable. Puedes hablar. Y él, Pero cuando explota también está mal. Las cosas se hablan en el momento correcto, en el tiempo correcto siempre. Y con paz siempre. Entonces, el pueblo no quería escuchar las cosas que buenas que había visto Josué y Caleb. Y como escucharon esto, querían apedrearlos a estos dos por decir todas estas cosas buenas. Lo que ellos creían y lo que ellos creían quería que el pueblo creyera. Pero ya 10 personas los habían contaminado al todo el pueblo. ¿Viste? Qué fácil es contaminar a tus hijos. Qué fácil es contaminar a tu familia. Qué fácil es contaminar a la sociedad con una noticia negativa. Pero cuando tú escuchas esa noticia negativa, esa murmuración, ese chisme, eso lo que tú te lo llames o como tú lo llames, tú estás haciendo parte del reino de las tinieblas. Pero Dios te manda a marcar la diferencia, a que salgas de ese grupo y que tú seas diferente y empieces a ver las cosas como Dios las ve y lo que Dios está haciendo en tu vida. No todo lo que te pasa alrededor tuyo es malo. No todo es malo. Es lo que Dios coloca a veces para que tú puedas ser transformado y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces el pueblo los quería, mejor dicho, acabar, acallar, aniquilar, porque a veces no nos gusta escuchar la verdad. Y ellos estaban hablando una verdad. Y la verdad es que Dios los iba a bendecir sin importar quién estuviera en esa tierra prometida o quién fuera allá. Dios los iba a bendecir porque Dios estaba con ellos. ¿Cuál es tu tierra prometida? La tierra prometida son las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Estás decidiendo ir para allá? ¿Estás decidiendo alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Estás teniendo un espíritu diferente tú? Porque aquí Dios le dice a Caleb, por tanto Caleb tuvo un espíritu ¿qué? Diferente. No era como el pueblo, no era como los demás, no era como, ¿cómo decía el chavo? Como la chusma. No era como la chusma.
era diferente, porque él sabía quién vivía en su corazón y Dios que había hecho milagros maravillosos.